Hola a todos. Hoy estoy aquí con Claire Dalí. Ha sido miembro del Parlamento Europeo desde 2019, representando la circunscripción de Dublín de Irlanda en Bruselas. Antes de esto, la señora Dalí sirvió en el Parlamento irlandés durante 4 años. Ha estado activa políticamente desde sus días de estudiante en la década de 1980. Fue miembro del Partido Laborista y luego se unió a otros partidos de izquierda. A nivel de la UE, forma parte de la izquierda en el Parlamento Europeo. Recientemente, se opuso firmemente a las medidas escalatorias en la guerra ruso-ucraniana. Inicialmente pensé que esta sería la postura de todos los miembros de izquierda en Europa. Sin embargo, me decepcionó ver que muchos de la izquierda no apoyan soluciones diplomáticas. Ese es nuestro tema de discusión hoy. Así que, señora Dalí, muchas gracias por su tiempo. Para nada, gracias por invitarme. Señora Dalí, actualmente estamos viviendo en tiempos muy tensos. Las percepciones de la realidad de las personas influyen en gran medida en sus acciones, especialmente en sus acciones políticas. Me gustaría escuchar sus pensamientos sobre la guerra ruso-ucraniana. ¿Cómo interpreta lo que está sucediendo? ¿Quién cree que es responsable de ello? Sí, estoy de acuerdo en que Rusia es principalmente responsable. Invadieron el territorio soberano de Ucrania. No creo que les faltaran otras opciones. Creo que podrían haber buscado una solución, tal vez a través de la participación de Francia y Alemania. Sin embargo, también es importante reconocer el papel de la OTAN y Estados Unidos. Han estado desestabilizando a Ucrania desde 2014, después del golpe de Estado de Maidán. Ignorar esto como un factor contribuyente sería extremadamente ingenuo. Ahora estamos presenciando una tragedia en la que Ucrania está atrapada en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Este conflicto se está desarrollando en suelo ucraniano, con la complicidad del actual liderazgo ucraniano. Las principales víctimas son el pueblo de Ucrania, pero también se ven afectados el pueblo de Rusia y cada vez más Europa. En el Parlamento Europeo, diste un discurso muy poderoso. Fue algo que no he escuchado con frecuencia, donde te opusiste a enviar más armas a Ucrania y abogaste por formas alternativas de poner fin a la guerra. Entonces, ¿qué otras opciones ves? ¿Qué está disponible? Es verdaderamente notable. Tu punto sobre la percepción es realmente válido, ya que debemos entender que la guerra está ocurriendo en medio de una ola sin precedentes de propaganda. El dicho de que la verdad es la primera víctima de la guerra nunca ha sido más claro para mí. Es extremadamente difícil encontrar información precisa. Si alguien cuestiona la narrativa oficial o no simplemente dice, apoyamos a Ucrania, sino que intenta comprender las complejidades detrás de la causa del conflicto, instantáneamente son etiquetados como títeres de Putin o algo similar. Sin embargo, cuando examinamos la situación objetivamente, sin histeria, se vuelve claro que enviar armas a un conflicto no solo es ilegal según los tratados de la UE, sino que también es algo inédito. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que esto solo prolongará el conflicto. Sin duda lo hará. Las víctimas serán ucranianos, rusos y la estabilidad. Esto no está ayudando a Ucrania. Algunas personas me han dicho que esta idea es absurda. Estás sugiriendo que si presencias a alguien siendo agredido, simplemente te quedarías parado y permitirías que suceda. Si ves a una persona más pequeña siendo atacada por alguien más grande, no le entregaría al más grande un palo y le diría que continúe hasta que alguien muera. En cambio, intervendría y detendría la pelea. Esto es lo que la comunidad internacional debería haber hecho diplomáticamente, porque más armas solo prolongan la guerra. Nunca ha habido una guerra en la historia donde no se hayan cometido crímenes de guerra y personas inocentes no hayan sido afectadas. Esa es la triste realidad de la guerra. Lo que es aún más alarmante es la distribución masiva de armas en Ucrania. Estas armas prácticamente se recogen de las calles y se entregan sin considerar quién las recibe. Estas armas eventualmente encontrarán su camino de regreso a Europa y probablemente se utilizarán en el futuro. La distribución generalizada de armas es realmente aterradora.
Estas son las razones por las que creo que suministrar más armas no ayuda, solo empeora la situación. Muchas gracias por eso. Estoy de acuerdo. A menudo me pregunto si más armas alguna vez han llevado a menos muertes. Pero parece ser un pensamiento actual en Europa. Me intriga su origen. Como miembro del Parlamento Europeo, ¿cuántas personas cree que apoyan su punto de vista? El punto de vista que sugiere que no más armas, sino más diplomacia, pondrá fin al conflicto. Estimo que de aproximadamente 705 eurodiputados, podría haber alrededor de 50 que comparten mis puntos de vista. Me sorprendería si hubiera más. Por lo tanto, estamos hablando de un número cercano a 50. No puedo hacer los cálculos en este momento, pero es una minoría muy pequeña. Para ser honesto, aquellos de nosotros que hablamos sobre este tema a menudo somos criticados y atacados. Esto sucede entre los grupos políticos en el Parlamento, en los medios de comunicación e incluso en nuestros propios países. Esto se debe a una larga campaña de propaganda en nuestra contra. Cada país europeo tiene grupos de expertos patrocinados por la OTAN. La Fundación Nacional para la Democracia financia una parte importante de los medios de comunicación en muchos lugares. Todos promueven el mismo mensaje. Cualquier persona que no siga su narrativa debe ser inmediatamente criticada. Como resultado, el apoyo hacia nosotros en la Cámara Europea es bajo. Sin embargo, creo que las personas deberían entender que hay muchas personas en todo el mundo que piensan de manera diferente. Hemos sido objeto de correos de odio y ataques viciosos. A pesar de esto, hay muchas personas, tanto en Irlanda como a nivel internacional, que ven las cosas de manera diferente. En cierto sentido, se podría decir que di un discurso afirmando que la solución a la guerra no es más guerra, sino paz. Esta afirmación parece verdadera y correcta. Sin embargo, el mensaje que se está propagando desde el sistema es lo contrario. Me contactaron personas de todo el mundo, incluyendo todos los estados de Estados Unidos, Australia, Rusia, Ucrania y todas las partes de Europa. Hubo un gran número especialmente de Italia y Alemania. Estas personas decían, pensé que era el único que pensaba de esta manera. ¿Por qué no hay más personas diciendo esto? Creo que hay muchas personas expresando estos sentimientos. Sin embargo, sus voces no son escuchadas por los establecimientos políticos globales. Esto se debe a que no les conviene hacerlo, ya que la continuación de la guerra beneficia a las grandes empresas. Cuando la guerra comenzó, abogábamos por la paz. La respuesta fue, eso es ridículo. Todos estamos luchando por la paz. Todos quieren hacer eso. Sin embargo, no podemos abandonar a los ucranianos vulnerables. Ni siquiera lo dicen ahora. Estados Unidos y la Unión Europea han declarado abiertamente que quieren paz, pero quieren que Rusia sufra primero. No quieren paz bajo ninguna condición. Quieren que Rusia sea severamente afectada. Cuando digo que quiero que termine la guerra, no significa que sea un títere de Putin. Simplemente no creo que el costo de castigar a Rusia valga la pena por la pérdida de vidas y la destrucción en Ucrania. Tampoco vale la pena la degradación del nivel de vida de los europeos y, en última instancia, el nivel de vida de los ciudadanos rusos comunes. Creo que el precio es demasiado alto. Sería mucho mejor si nos sentáramos a negociar con Rusia. Sí, eso requeriría compromisos. Pero los funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea han decidido que esta guerra se resolverá por la fuerza. Están negociando para asegurar sus posiciones en la mesa. Rusia y Ucrania están haciendo lo mismo. Tampoco quieren terminar la guerra, por sus propias razones, para asegurar una mejor posición en las negociaciones. Lo triste y trágico de todo esto es que las personas comunes en toda Europa, incluida Rusia, pagarán el costo. La clase trabajadora está siendo diezmada en el campo de batalla. Es importante recordar que esto está sucediendo en ambos lados. Sin embargo, es bueno que tu voz esté siendo escuchada, incluso en Estados Unidos, especialmente entre la verdadera izquierda. También quiero abordar el tema de la propaganda. Ayer hablé con acento agudo con el ex embajador de Estados Unidos Chas Freeman, quien nació en 1940. Él dijo que ni siquiera la era McCarthy estaba tan cargada ideológicamente como la era actual. Eso es una afirmación bastante fuerte.
Espero que sigas expresándote, pero también me pregunto, ¿tu perspectiva y postura provienen de ser de Irlanda? ¿Viene de ser de un país neutral? ¿La neutralidad de Irlanda juega algún papel en tus opiniones o no influye en absoluto? Bueno, me gustaría creer que mis políticas sí tienen un impacto. De hecho, serví 8 años en el Parlamento irlandés, no 4. Mi postura política se deriva de nuestro pasado anticolonial y nuestra neutralidad apreciada, que siempre ha sido atacada por nuestras élites gobernantes. Nunca han querido la neutralidad. Siempre ha habido un grupo de personas que creen que las voces fuertemente antimilitaristas, euroescépticas y antineoliberales que siempre ha expresado Irlanda son una vergüenza. Hay un grupo de fuertes eurofilos en Irlanda que piensan que deberíamos ser los mejores europeos. Debo ser honesto, el ataque hacia mí y mi colega Mick Wallace en los medios irlandeses es de una escala sin precedentes. La crítica principal es que somos una vergüenza y una desgracia. No pueden esperar a las próximas elecciones para sacarnos. Incluso sugieren que deberíamos renunciar a nuestros escaños ahora. Sin embargo, todo lo que hemos hecho es mantener la misma posición anticolonialista, a favor de la paz y de la neutralidad que teníamos en el Parlamento irlandés. Esto simplemente demuestra el poder de la propaganda implacable. Si repites algo lo suficiente, tiene un impacto. Creo que mi postura sobre la defensa y la neutralidad influye en mis opiniones políticas. Sin embargo, no quiero que asumas que estamos recibiendo muchos elogios en Irlanda por esto. En realidad, estamos enfrentando duras críticas en Irlanda. A pesar de esto, hay grupos fuertes de personas que se han acercado a nosotros. Expresan su confusión sobre cómo soportamos la situación. Ellos tampoco lo entienden porque las críticas son tan desproporcionadas y no están relacionadas con lo que realmente estamos diciendo. Pero nos animan a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo aprecian y quieren que se mantenga nuestra neutralidad. Curiosamente, se realizó una encuesta de opinión reciente. Es probable que el establecimiento se haya sorprendido por los resultados. A pesar de la retórica antirrusa y promilitarista que la UE ha estado promoviendo día y noche en Irlanda, el 66% de las personas votaron en las últimas 2 semanas que deberíamos mantener nuestra neutralidad. Eso es brillante. Realmente sorprendió al establecimiento. No deberíamos ser complacientes al respecto. No creo que sea algo seguro porque la narrativa actual es que necesitamos una conversación. Necesitamos ser parte de una defensa común. Necesitamos apoyar a nuestros colegas en Europa y defender nuestros valores europeos, cualesquiera que sean. Después de todo, Rusia también forma parte de Europa. Así que es complejo. Mi perspectiva está arraigada en la defensa de la neutralidad. No creo que sea importante para el pueblo irlandés debido a nuestro pasado anticolonial, pero las autoridades siempre han querido eliminarla. En los tratados europeos, son las personas las que han exigido concesiones para proteger nuestra neutralidad frente al establecimiento político. Sin embargo, la guerra y las acciones de Putin desafortunadamente los han revitalizado y les han brindado una oportunidad de desafiar la neutralidad de una manera que nunca pensaron posible antes. ¿De dónde proviene la defensa de la neutralidad? Parece que Suecia y Finlandia están desafortunadamente en camino directo a la membresía de la OTAN. Creo que esto es muy desafortunado. Podría desestabilizar en gran medida todo el continente europeo. Esto no contribuirá positivamente a la estructura de seguridad. En Suiza y Austria, vemos que el centro esencialmente la está atacando. La izquierda también está involucrada en este ataque. De hecho, la defensa de la neutralidad en Suiza proviene de la derecha. ¿Y qué hay de Irlanda? No, en realidad es lo contrario. Está bajo ataque y ha sido socavado. No te equivoques. Esto está claramente respaldado por los grupos de expertos de la OTAN ubicados en todas partes y por los partidos gobernantes en Irlanda, que son principalmente Fianna Fáil y Fine Gael. Estos son los partidos de derecha que dominan y actualmente están en un gobierno de coalición juntos. La principal oposición en Irlanda es Sinn Féin, un partido conocido por su nacionalismo radical. A menudo se les representa como estando a la izquierda. Su base de votantes es en su mayoría de tendencia izquierdista. Se les ve como frescos e inmaculados. Muchos de sus miembros se identifican como de izquierda, al igual que muchos de sus votantes. Sin embargo, han sido algo decepcionantes.
Apoyaron el tema por un tiempo y ahora apoyan abiertamente la neutralidad. En cuanto a la guerra, debido al bombardeo mediático, han sido excesivamente críticos con Rusia. Han estado tratando de compensar de manera desproporcionada, en mi opinión. El ataque proviene principalmente del establecimiento político que ha querido que desaparezca durante años. A pesar de su existencia, el liderazgo de Irlanda ha estado socavándolo activamente durante años. Cuando estábamos en el Parlamento irlandés, planteamos cientos de preguntas sobre el uso diario de nuestros aeropuertos civiles en el oeste de Irlanda por parte del ejército estadounidense. Esto no está permitido por un país neutral. Ellos afirman tener un acuerdo de caballeros, diciendo que no llevan armas ni nada similar. Nos dieron una garantía. Respondimos diciendo que deberían ser registrados. Realmente logramos infiltrarnos en el aeropuerto cuando estábamos en el Parlamento irlandés para investigarlos. Sin embargo, no nos acercamos al avión. Fuimos arrestados antes de eso. Luego tuvimos un juicio de 3 días en el tribunal, que esencialmente puso en juicio al ejército de Estados Unidos. Fue muy exitoso en educar al público. Por lo tanto, ha habido una larga tradición de activismo allí para proteger la neutralidad, pero el gobierno siempre la ha socavado. Hábilmente afirmaron que somos militarmente neutrales, pero no políticamente neutrales. Claramente nos alineamos con nuestros aliados atlánticos. Se someten a la inversión extranjera directa de Estados Unidos y así sucesivamente. Pero nunca han sido tan parciales como lo son ahora. Quiero decir, ahora están en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Te imaginas si Irlanda hubiera tomado un papel diferente en esto? Si hubieran dicho, escuchen, somos un país neutral y pequeño. Estamos firmemente alineados con Occidente. Amamos a Estados Unidos. No podemos hacer lo suficiente por ellos. Sin embargo, nosotros mismos somos un país anticolonial. Hemos sido víctimas de esto y entendemos cómo se siente. Queremos abogar por la paz para todos. Necesitamos sentarnos y negociar. Hemos tenido que negociar con nuestro poderoso vecino que nos ocupó durante años e interfirió en nuestro país. Pero al final, nos sentamos con ellos y llegamos a un acuerdo de paz. La comunidad internacional nos apoyó para hacer posible este acuerdo de paz. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo en esta situación? La razón por la que no pueden es porque es una gran oportunidad para Estados Unidos y la OTAN de mantener esta guerra en curso. Desafortunadamente, Europa se ha permitido ser utilizada en esta situación. Europa y la Unión Europea también pagarán un precio enorme por esto. Además, tienes toda la razón, el mayor precio lo están pagando las personas de Ucrania y Ucrania misma. La siguiente pregunta podría ser puramente especulativa, pero consideremos las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Hace aproximadamente 3 semanas, parecía posible lograr una Ucrania neutral. Sin embargo, las cosas empeoraron. ¿Crees que una Ucrania neutral sigue siendo una posibilidad? ¿Puedes ver que esto suceda? En tu opinión, ¿es el lado ruso, el lado ucraniano o el lado de la OTAN Estados Unidos el que está socavando este resultado? Creo que todos lo son, de muchas maneras. Ucrania neutral siempre necesitará mantenerse neutral. Es lamentable que el pueblo de Ucrania, que favorecía fuertemente la neutralidad, haya visto sus deseos socavados por la interferencia política. Esta interferencia ha intensificado el conflicto y puesto en peligro la neutralidad de Ucrania. Esto ha llevado a la posible división del país. Si Ucrania quiere recuperar su soberanía en una era postguerra, la tarea de reconstrucción será enorme. La OTAN misma es consciente de que nunca aceptará a Ucrania como miembro. Para su propia supervivencia, Ucrania debe mantenerse neutral. Sin embargo, esto es menos probable ahora. Los bandos están establecidos y hay una guerra en curso. Durante las conversaciones en marzo, la neutralidad se consideró como una solución. Pero luego Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a enviar armas adicionales y transmitieron un mensaje de que la lucha forzada continuaría. Esto socavó el mensaje de neutralidad. Ahora es más difícil imaginar una Ucrania neutral.
Creo que aún podría ser neutral, pero el costo de lograr esta neutralidad probablemente sea extremadamente alto. Esto se debe a la continuación de la guerra actual durante un período prolongado. Existe un escenario aterrador, como lo describió Hillary Clinton, en el que esto podría convertirse en el Afganistán de Rusia, lo que indica un conflicto a largo plazo. Alternativamente, podría parecerse a la prolongada situación militarizada en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ha persistido durante años. Parece que nos dirigimos en esa dirección. No anticiparía que la OTAN se involucre directamente, pero no descartaría por completo la posibilidad de que participen de manera más directa de lo que lo han hecho hasta ahora. Parece que esta guerra continuará, lo cual es una perspectiva aterradora. Por lo tanto, la probabilidad de una Ucrania neutral está disminuyendo, pero en última instancia, tendrá que lograr alguna forma de neutralidad. Las opciones son la neutralidad permanente o la división y guerra permanente. Curiosamente, incluso en diciembre, Rusia evitó a los europeos y solo quería negociar con la OTAN y Washington. No ven a la UE como un actor geopolítico. ¿Crees que si la UE, la Comisión, tú y el Parlamento tuvieran una visión compartida de paz, la UE podría desempeñar un papel en esta situación? ¿O esto también es algo desconocido? Sin duda habría sido así. Actualmente, ese tipo de oportunidad está firmemente cerrada. Sorprendentemente, me encuentro diciendo que la mejor persona en esta situación ha sido Macron de Francia. Considerando mis diferencias ideológicas con él, que siempre he encontrado bastante terribles, esto solo muestra lo mal que los demás están desempeñándose. Además, no creo que esta guerra hubiera ocurrido si Merkel todavía estuviera en el poder en Alemania. A pesar de nuestras significativas discrepancias políticas, creo firmemente que ella la habría evitado. Su fuerte carácter y comprensión de las relaciones geopolíticas en Europa lo habrían impedido. Esto se debe a que no es de interés de Alemania, ni material ni económicamente, tener esta guerra. También creo que la debilidad del nuevo gobierno alemán jugó un papel en esto. Incluso en el último minuto, se estaban llevando a cabo algunas discusiones. El francés Schulz intentaba resolver las cosas en cierta medida. Por eso creo que Rusia no debería haberse movido. Creo que todavía había territorio inexplorado allí. Sin embargo, supongo que Rusia cayó en la trampa y ahora tiene que asumir la responsabilidad de moverlo todo. Han cerrado firmemente la puerta. A corto plazo, el militarismo ha triunfado. Alemania ha prometido ahora otros 100.000 millones para su ejército. El gasto militar está en aumento. Los países moderados de Europa han sido empujados hacia los estados bálticos antirrusos y países nacionalistas de extrema derecha. Es casi risible. Hace apenas unos meses, Polonia era el paria de la UE. Todos los liberales en Occidente no los toleraban. Eran los rebeldes. Ahora, son los mejores estudiantes de la clase europea. Es como si la realidad se hubiera invertido en este conflicto. Así que creo que Europa ha sido una gran decepción. Se ha disparado en el pie. Pero tal vez la gravedad de la inminente crisis económica, que afectará a los trabajadores en todas partes, pueda cambiar las cosas. Debe haber algunos capitalistas con visión de futuro en Alemania y Francia que estén diciendo, Dios mío, nos estamos perjudicando aquí. Vamos a caer en picada si esto continúa. Ya hemos tenido 5 rondas de sanciones y ahora están discutiendo una sexta. Si prohíben el petróleo y el gas, estaremos enfrentando cientos de miles de pérdidas de empleo en toda Alemania y demás países. Así que tal vez, en medio de una crisis económica, algunos de ellos recapaciten. Sin embargo, la Unión Europea en su conjunto se ha deshonrado a sí misma. El alto representante, Josep Borrell, es una vergüenza en mi opinión. Ha declarado abiertamente que quiere paz, pero no ahora, no hasta que Rusia esté más derrotada o se siente a negociar en un estado más humilde. Él no está dispuesto a ver eso, pero no es él quien está luchando en el terreno. Así que podrían haber evitado esto, pero no lo hicieron. Y hay una verdadera ironía en todo esto. Hay tantos aspectos aquí que podrían ser analizados.
Durante años, el Reino Unido fue un obstáculo para un ejército de la UE porque eran defensores tan fuertes de la OTAN. Amaban a la OTAN y no permitían la formación de un ejército de la UE. Ahora que se han ido, la OTAN nunca ha sido más fuerte dentro de la UE. Todo se ha vuelto completamente caótico. La gente habla de la soberanía nacional y de defender la soberanía de Ucrania. Sin embargo, países como Irlanda no se supone que tengan soberanía, una opinión diferente o neutralidad. Es como si todos en Europa tuvieran que ser iguales. El lenguaje y la realidad se han vuelto completamente al revés. Me he desviado de tu pregunta original, que era si Europa podría desempeñar ese papel. La respuesta es que no ahora, pero podrían haberlo hecho. Quizás algunas personas en Europa vean esto y lo piensen dos veces. Desafortunadamente, esto es poco probable que suceda a corto plazo. La Comisión es una vergüenza. El cambio no vendrá de la UE. Podría venir de Francia o Alemania, o posiblemente de Italia. No están listos para eso ahora, pero tal vez lo estén en el futuro. Pero ahora mismo, la situación no es buena. La pregunta final es algo con lo que estoy bastante en conflicto. Por un lado, tenemos a la OTAN, que ha demostrado una gran capacidad para reunir fuerzas y avanzar en una dirección unificada. Por otro lado, hay una propuesta contraria de individuos como Macron, que sugieren que Europa necesita su propio ejército. ¿Apoyarías esta idea o crees que no es el camino correcto a seguir? Absolutamente no. La única solución es la desmilitarización. En mi opinión, la UE se ha mostrado completamente bajo el control del complejo militar industrial. Cuando me uní al Parlamento Europeo en 2019, me sorprendió el intenso miedo a Rusia y la retórica anti-China. Esto ha estado sucediendo desde que llegamos y nunca he visto algo así. Verás, una industria armamentista no puede existir sin un enemigo. Rusia se ha convertido ahora en ese enemigo. Estaban siendo preparados para ser el enemigo, pero sus acciones recientes han solidificado este papel para muchas personas. Este es un resultado trágico de la invasión. La UE tiene un Fondo Europeo de Paz que se ha utilizado para comprar armas de la UE. Por primera vez, también tiene un Fondo Europeo de Defensa, algo que nunca se planeó antes. Se han gastado cantidades récord de dinero en el ejército en los últimos años. A pesar de esto, ahora nos enfrentamos al mayor conflicto militar en Europa. Está claro que aumentar la seguridad, las armas y las fuerzas militares no necesariamente conduce a la paz. De hecho, a menudo lleva al contrario. Recuerdo a un activista por la paz ucraniano que tenía un mensaje poderoso. Aunque no puedo recordar sus palabras exactas, la idea principal era, si te preparas para la guerra, obtendrás guerra. Si quieres paz, debes prepararte para la paz. Esto implica la necesidad de diálogo. Debo expresar mi decepción con el papel de la ONU en esta situación. La mayoría de la población mundial vive en países que han experimentado el militarismo estadounidense o están familiarizados con el concepto de imperio. Si bien no apoyan la guerra en Ucrania, su perspectiva es, esto es lo que Estados Unidos ha estado haciendo durante años. No vamos a condenar abiertamente a Rusia por eso. Sí, no deberían haberlo hecho, pero Estados Unidos lo ha estado haciendo durante años. Así que no seamos hipócritas al respecto. Ellos representan a la mayoría de la población mundial. Su voz no ha sido escuchada. Mi única esperanza es que su voz sea escuchada más en el futuro. Tal vez China, que ha estado decepcionantemente callada, también pueda desempeñar un papel. Aún no lo han hecho, pero tal vez lo hagan en el futuro. Sin embargo, no creo que un ejército europeo sea la solución. Creo que la solución es lo contrario, la desmilitarización. Pero no soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que este objetivo está más cerca ahora que cuando me uní al Parlamento Europeo. Desafortunadamente, está más lejos, y estamos viviendo tiempos aterradores en el continente europeo. Todos esperamos que esto no conduzca a nuestra destrucción, lo cual sigue siendo una posibilidad. Gracias por tus esfuerzos hacia la desmilitarización y la paz, aunque pueda ser costoso para ti. Realmente te admiro por esto. Muchas gracias. Además, gracias por la discusión. Es crucial que las personas tengan un lugar para explorar estos conceptos sin ser demonizadas o vilipendiadas. Esta es una de las tristes realidades de nuestra situación actual. Sin embargo, cuanto más estudio sobre la Primera Guerra Mundial, más entiendo que ellos experimentaron los mismos problemas. La única diferencia era que no tenían la amenaza de las redes sociales para difundir el mensaje y el odio más rápido.
Lamentablemente, en Europa no parecemos aprender de nuestro pasado. Caemos repetidamente en las mismas trampas cada década. No entiendo por qué sucede esto. No está relacionado con la democracia. Europa es simplemente un continente muy desafiante. Nuestros intereses creados son muy hábiles para explotarlo. Siempre son las personas comunes las que terminan perdiendo. Sí, pero debemos continuar. Así que espero que puedas hacerlo. Te deseo un viaje de regreso seguro y agradable a casa. Muchas gracias, Pascal. Realmente aprecio que me hayas invitado.